¿qué tal? Vamos a continuar con el teorema 2.5. Propiedades, recuerden que estamos viendo propiedades básicas de la medida de Hausdorff, de las medidas de Hausdorff, y introdujimos definiciones equivalentes, ¿ok? O lo que pretenden ser definiciones equivalentes. ¿Ah? ¿En qué sentido son equivalentes? Por ejemplo, para las HS deltas, introdujimos las GS delta y las FS delta. La FS delta se construía con cubiertas, era un ínfimo que se construía también con estimaciones, pero las cubiertas eran con conjuntos cerrados y los G indicaban que las cubiertas eran con abiertos, ¿sí? Entonces, cada una de estas tiene la misma propiedad de ser medida exterior, ¿ok? Se parece mucho a la medida de Hausdorff, la HS delta. Las medidas exteriores HS delta, esas no son las de Hausdorff, esta es de Hausdorff. A las HS delta, ¿ok? Pero resulta que no son necesariamente las mismas, ¿ok? Sin embargo, como lo indica esta misma desigualdad cuando delta tiende a 0, sí son las mismas medidas de Hausdorff. Entonces, definir la medida de Hausdorff a través de los GS delta o los FS delta es equivalente, ¿sí? Ahí sí es equivalente. Y hay otros casos en el que no necesariamente es equivalente, no necesariamente se introducen otra manera de tomar el ínfimo con otro tipo de cubiertas, no necesariamente ocurre esto, pero aún así la nueva definición es comparable con la otra, en el sentido de que es equivalente, ¿no? Como desigualdad, ¿sale? Entonces, por eso es que van a ver que hay autores que definen la medida de Hausdorff así como la hicimos nosotros, o las medidas de Hausdorff a través de bolas abiertas o conjuntos cerrados, conjuntos convexos, etc. Entonces, todas estas propiedades, como han visto, son muy fáciles de demostrar. Vamos a apurarnos para terminar con esto, ¿sí? Entonces, ya les había puesto el teorema 2.5 en la lección pasada. Vamos a hacer la demostración. En particular, lo que me interesa es esto, es probar esto. ¿Por qué? Porque por exactamente el mismo argumento que hicimos para HS delta y para HS, la FS delta, la FS, la GS delta y la GS, todas son medidas exteriores. La prueba es cambiar H por G en la prueba que yo ya les di. H por F y ya. Entonces eso no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, voy a escribir esto nada más. El hecho de que FS delta, GS delta, FS y GS son medidas exteriores sobre Rn se prueba igual que en el caso HS delta y HS, ¿sale? No hay que hacer gran cosa, ¿va? Entonces vamos a dedicarnos a 4 y 5, ¿sí? Entonces vamos a demostrar 4, ¿va? De entrada, esta es fácil, ¿no? ¿Ok? Porque como la colección de todas las delta cubiertas de E con conjuntos abiertos está contenida
en la colección de todas las delta cubiertas, de E, pues entonces a la hora de tomar ínfimos, concluimos que HS delta D es menor o igual que GS delta D, porque las cubiertas para formar están metidas en las cubiertas para formar ese. Toman ínfimos y acuérdense que se cambia como que la contención, ¿no? La desigualdad queda al revés. ¿Va? Fíjense que eso mismo me da una desigualdad para ese caso. ¿Okay? Entonces igualmente tenemos que HS delta D es menor o igual que GS delta D, ¿okay? que F ¿va? Entonces de aquí nos interesa la otra desigualdad, ¿va? Entonces para la otra desigualdad, si tuviéramos que HS delta D es infinito, bueno, entonces la desigualdad es trivial, ¿no? Entonces FS delta D es menor o igual que HS delta D trivialmente. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, supongamos que HS delta D es finito. ¿Ok? Entonces, si es así, podemos aplicar nuestras definiciones de ínfimos y supremos. ¿Ok? Porque entonces para todo eta positivo existe una delta cubierta, ¿ok? Le vamos a poner BI del conjunto E tal que HS delta DE más esta eta es mayor o igual que la suma de BI a la S. O sea, es mayor o igual que la estimación por BI. ¿Sí? Bueno, ahora BI cerrado es un cerrado. ¿Ok? Y ya sabemos, si se acuerdan, lo probamos casi al principio de este tema, que BI cerradura, el diámetro, era el mismo que el diámetro de BI, ¿no? Esto es para toda I, en los naturales, ¿sí? Entonces, vuelve a ocurrir que BI cerrado es una delta cubierta, de E por conjuntos cerrados. ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos que la suma, sobre todo los naturales, de los diámetros de los BI cerrados a la S es mayor o igual que FS delta de E. ¿Ok? Nada más que esta es la misma que esta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tenemos que HS delta D
más eta es mayor o igual que la suma sobre los BI a la S naturales, y esto es igual que el diámetro de BI a la S pero cerrados, ¿ok? Y como mostramos allá, esto es mayor o igual que FC delta de E, ¿ok? Esto es para todo eta mayores a 0, ¿ok? Y ya estuvo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que HS delta de E es mayor o igual que FS delta de E, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahora sí tenemos la igualdad. HS delta de E es lo mismo que FS delta de E, ¿ok? Entonces nos seguimos ahora con la desigualdad para G S delta prima de E menor o igual que Fs delta de E, ¿ok? Y esto es para delta mayor a 0 pero menor que delta prima, ¿ok? Vamos a probar ahora ese caso. Otra vez, si Fs delta es infinito de E, ese caso no me interesa, es trivial. Si Fs delta de E es infinito, el caso o la prueba es trivial. La prueba es trivial, ¿ok? Entonces suponemos que es finito. Fs delta de finito, ¿sí? Bueno, pero entonces, otra vez para eta mayor a 0 arbitrario, todas estas pruebas, como les digo, ya saben que son las mismas, pero ni modo, hay que pasar por ellas, hay que acabar esto, porque esto es, nada más todo esto es preámbulo, ¿sí? Para este eta arbitrario existe una delta cubierta que le vamos a poner ahora Fi de, ¿ok?, de conjuntos cerrados tal que la suma sobre I de Fi a la S es menor o igual que Fs delta de E más Z, la misma definición de siempre, ¿ok? Bueno, como tenemos que delta mayor a 0 menor estricto que delta prima, entonces resulta que para cada I que pertenece a los naturales existe un epsilon I, existe epsilon I estrictamente positivo, ¿ok?, y tal que tiene las siguientes propiedades. ¿Ok? Tal que el diámetro de Fi a la S, perdón, el diámetro de Fi más 2 epsilon I a la S es menor que el diámetro de Fi a la S más eta entre 2i, ¿ok? Y además delta más 2 epsilon I es menor que delta prima, ¿ok? Estoy diciendo que existe un epsilon I que debe satisfacer esas dos propiedades al mismo tiempo.
¿Por qué existe tal epsilon i? Piensen en lo que me suena aquí en la nariz. ¿Por qué debería existir tal epsilon i? Fíjense que el de abajo se satisface trivialmente, ¿no? ¿Sí o no? Este de aquí, sí, claro, a la hora de que delta es estrictamente menor que delta prima, nosotros sabemos que aquí, entre estos, siempre hay otro número, ¿ok? Epsilon i lo toman suficientemente pequeño. Entonces el problema no es este, sino el problema es, de todos los epsilon que pueden estar acá, debes asegurar que existe uno que tiene esta propiedad, ¿no? Entonces proceden por contradicción. Entonces, en efecto, supongamos que existe un I0 en los naturales, tal que para toda epsilon mayor a 0, con la propiedad de que delta más 2 epsilon es menor que delta prima, ocurre que Fi más 2 epsilon a la S es mayor o igual que Fi a la S más eta sobre 2i0. ¿Sí? Pues ahí está, ¿no? Ahí está, porque entonces, como esto es válido para cualquier epsilon que tenga esta propiedad, para cualquier epsilon positiva con esta propiedad, también se satisface esto, ¿no? Se satisface que esto es mayor que delta más epsilon. Y luego delta más epsilon entre 2. Delta, y nos tomamos epsilon tendiendo a 0. ¿Okay? Tómense el límite de esta desigualdad, el I-min, cuando epsilon tiende a 0. ¿Okay? ¿Qué obtienen? Porque es para todo epsilon con esta propiedad. ¿Qué obtienen? Que entonces el diámetro de Fi a la S es mayor o igual que el diámetro de Fi a la S más eta, que sabemos, lo tengo por aquí, que es positivo sobre 2 y 0. ¿Okay? Y eso es una contradicción. Entonces debe existir tal epsilon i. ¿Ok? Bueno, vamos a definir un abierto que es el que nos va a ayudar a la prueba. Vamos a definir G. Va a ser la unión sobre todas las X que están en Fi, ¿ok? De B epsilon i con centro en X, ¿sale? Entonces G es un abierto, todo punto es punto interior, y no nada más cubre a Fi, ¿sí? G es un conjunto abierto, ¿ok? GI contiene a Fi, y si X y Y pertenecen a GI, pues fíjense que entonces existen X0 y Y0 que pertenecen a Fi, y tales que tenemos que X menos X0 es menor que epsilon i, y también tengo que Y menos Y0 es menor que epsilon i. Porque es lo que estoy diciendo, el X y el Y a estar en GI deben de estar en alguna de estas bolas, ¿sí o no? ¿Ok?
para algún x. Aquí le pusimos x0 y y0. ¿Sí? Bueno, pero entonces si tomamos la norma de x menos y y aplicamos desigualdad de triángulo, esto es x menos x0 más y menos y0 más x0 menos y0. Pero fíjense que esto menor que epsilon i, esto es menor que 2 epsilon i, y esto de aquí, x0 y y0 están en fi, entonces esto es menor que el diámetro de la fi. ¿Okay? Eso me dice que entonces el diámetro de GI pues es menor o igual, ¿okay? Tomando el supremo aquí, esto es menor o igual que el diámetro de la FI más 2 epsilon i, ¿okay? Que a su vez es menor o igual que delta más 2 epsilon i. Ajá. Y eso es porque los FI eran una delta cubierta. Ajá. No sé si ya lo borré. Sí, ya lo borré. ¿Okay? Pero eran una delta cubierta. ¿Va? ¿Okay? Bueno. Y esto de acá, este epsilon i, lo estamos tomando de manera que sea menor que delta más 2 epsilon i. Se toma de tal manera que esto sea menor que delta prima. Ajá. ¿Qué es esa propiedad de ahí? ¿Okay? ¿Qué me dice? Bueno, entonces, si toman GI a la S en diámetro, ¿okay? Pues esto va a ser menor o igual que FI más 2 epsilon i a la S, ¿okay? Y ya lo borré, pero esto es menor que FI a la S más eta entre 2i. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿qué me dice esto? Que estos conjuntos GI son una delta cubierta, ¿no? Son una delta cubierta de E, porque cubren a los FI, ¿ok? Y los FI, su unión era una, cubría E. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, esto me dice que GI es una delta prima cubierta de E, ¿ok? Por conjuntos abiertos. Por conjuntos abiertos y por lo tanto tenemos que la suma sobre I en los naturales de los diámetros de GI a la S, pues esto es menor o igual que la suma de los diámetros de FI a la S sobre más eta sobre 2i, ¿ok? Y esto de acá es menor o igual, que F S delta de, ¿ok? Más 2 eta. ¿Por qué? No sé si ya lo borré. Ya lo borré. Pero no le hubiera puesto un número. Pero al principio de la prueba quedamos que esta de aquí, este pedazo nada más, ¿ok? Ahí regrésenle. Este pedazo era menor o igual que esto más una eta. Ajá. Y nada más que ahora a la hora de sumar esto les queda otra eta
¿Okay? La eta sale y esto me da 1. ¿Okay? Por eso me queda el 2 eta. ¿Sí? Por eso me queda 2 eta. ¿Sale? Bien. Entonces, por lo tanto, por la definición de GS delta prima D, o sea, vamos a aplicar la definición a esta desigualdad. La GS delta debe ser menor o igual que cualquiera de estas, ¿no? Porque encontramos una estimación, ¿sí o no? Eso es lo que encontramos. ¿Ok? Entonces, por la definición de esto, tenemos que GS delta prima D es menor o igual que FS delta D más 2 eta para todo eta mayor a 0. Pues ahí está. Por lo tanto, GS delta prima D es menor o igual que FS delta DE. ¿Ok? Y ya estuvo. No nada más esto. Aquí obtuvimos otra cosa. Finalmente, dejando que delta se me vaya a 0 en 4, ¿okay? Que era de lo que partimos, obtenemos 5, ¿no? Porque obtenemos que de entrada GS delta prima de es menor o igual que FS de, que ya sabemos es igual a HS de, y esto es menor o igual que GS de, ¿sí? Tomando el límite cuando delta tiende a 0 y luego cuando delta prima tiende a 0, dejando que delta prima converja a 0, pues obtenemos lo requerido, ¿no? ¿Okay? Obtenemos que esto es mayor o igual que la GS y ya se da toda la identidad, ¿no? Obtenemos lo requerido. Ahí está. ¿Ok? Ahí está la demostración de nuestro resultado. Entonces, como les decía, como pueden ver, todo esto, pues todas estas son las mismas pruebas. ¿Ok? Más o menos son fáciles. Vamos a empezar a escribir otra definición equivalente. ¿Sale? Bien. Esta va a ser la proposición 2.6. Que está larga de escribir. Bien. Con S que pertenece a 0 infinito abierto, delta que pertenece a 0 abierto, infinito cerrado, como siempre, definimos ahora, las funciones CS delta y BS delta sobre el conjunto potencia por, ahora, esta va a ser la misma definición de ínfimos y cubiertas y estimaciones, pero con bolas cerradas y esta con bolas abiertas, ¿no? Por eso le puse C
closed balls, y B nada más lo dejé así, por bolas, ok, bolas abiertas. ¿Va? Entonces, CS delta D es el ínfimo entonces de la suma de los diámetros de CI a la S, ¿ok? Tal que CI es, lo voy a poner hasta acá abajo, delta cubierta de E, ¿ok? Por bolas cerradas, como les decía, por bolas cerradas. Y BS delta D otra vez es el ínfimo, ¿ok? La suma sobre los naturales de BI a la S, tal que BI es delta, delta cubierta pero por bolas abiertas, ¿ok? De E por bolas abiertas. ¿Sale? Ok. Obviamente esto es para E, un elemento en la potencia, ¿ok? Tengo que hacer aquí un desplante. Para E que pertenece a la potencia, ¿sí? Ok, bueno, las conclusiones son muy parecidas a las de el ejemplo pasado, el resultado pasado, pero ahorita sí van a ver una pequeña diferencia. Entonces, todo esto es el preámbulo, ¿no? Como les dije, es una proporción larga. Entonces, otra vez CS delta y BS delta son medidas exteriores, son medidas exteriores sobre Rn, y ocurre que CS delta D crece, BS delta D crece, ¿ok? Igualmente